Hola, bueno, buen día a todos. Vamos a arrancar. De a poco se van a seguir sumando, pero ya por suerte tenemos a muchos que se fueron incorporando. Lo primero que quiero hacer es robar 5 minutos para contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y para hacer alguna presentación. Mi nombre es José Robeto, soy fundador de Ponce. Ponce ofrece un servicio para productores regantes que lo que permite es ayudarlos en la gestión del equipo de riego, digamos, en tanto los ejes que tienen que ver con la operación, con la calibración, como con lo que es mantenimiento de los equipos. Y bueno, esto es lo que por ahí se conoce en otros sentidos como los sistemas de telemetría, es decir, ayudamos a los productores a poder hacer gestión remota de sus equipos. Para eso, bueno, tenemos una aplicación y demás que después, si quieren conocer, les vamos a poder dar la oportunidad de que pidan que los contactemos. Hoy lo tenemos a Hernán. No sé si Hernán ya estás por ahí. Hernán es el fundador de HMSA. HMSA, bueno, fue fundada en 1988 por Hernán, con el objetivo de brindar un servicio integral de ingeniería hidráulica, hidrología y riego. Desde su creación, HMSA fue consolidándose en el mercado, destacándose por el profesionalismo y la seriedad de los proyectos. Hoy lleva más de 30 años ofreciendo sus servicios de la mano de un equipo de ingenieros de distintas especialidades, con conocimiento y experiencia para materializar proyectos a la medida para cada cliente. Está ubicado en el kilómetro 48 de la ruta panamericana, que es el ramal Pilar, sobre un predio de 2 hectáreas de demostración dinámica, donde HMSA ofrece a sus clientes la oportunidad de conocer de forma directa el funcionamiento de sus productos e informarse sobre las últimas tecnologías hidráulicas que se encuentran en el mercado. Hoy HMSA es representante y distribuidor exclusivo de marcas internacionales líderes como Reinbird, TIL Irrigation y Graf. Bueno, para contarles sobre lo que estamos haciendo, nosotros estamos encarando una iniciativa de webinars donde cada 2 semanas invitamos a un experto, como hoy lo es Hernán, a que nos venga a hablar sobre alguna temática. Y un poco el formato o el propósito de esto es compartir buenas prácticas y experiencias de lo que tiene que ver en el manejo del riego, ¿no? Siempre van a ser webinars que tratamos que sean lo más dinámicos y cortos posibles para que sean bien enriquecedores, así que son charlas cortas, las charlas siempre son de 35 minutos más o menos, y después viene una ronda de preguntas. Entonces yo a lo que los invito es a que vean cómo hacer preguntas. Abajo van a tener unos botones, hay uno que dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí pueden ir haciendo preguntas durante la charla, que nosotros las vamos a leer al finalizar, si no también lo pueden hacer por el chat. Y para los que estén con el celular, que por ahí es más difícil escribir y tipear, hay una manito que van a poder levantar. Fíjense que eso lo que les permite es levantar la mano para que nosotros en algún momento les habilitemos el micrófono. Entonces, en ese momento les habilitamos el micrófono, hacen la pregunta y bueno, y Hernán les va a contestar. Como les comenté, bueno, esto lo hacemos cada 2 semanas, así que dentro de 2 semanas vamos a seguir teniendo un nuevo webinar y nos ayuda mucho lo que ustedes nos dicen sobre qué les interesa. De hecho, armamos todo esto en base a propuestas de varios productores y nos interesa conocer cuáles son los temas que por ahí más interesantes para que busquemos gente que nos pueda ayudar. En ese sentido, les vamos a mandar ahora una encuesta que un poco para conocer si les interesaría que algún productor en algún momento venga a contar sobre su experiencia en riego. Les va a aparecer en la pantalla, si ahí es simplemente contestar. Y mientras tanto lo voy presentando a Hernán. Bueno, Hernán Manrique es ingeniero civil con orientación hidráulica, recibido de la UBA en 1974, es diplomado en hidrología general e ingeniería de riego en la UNESCO de Madrid. Tiene, digamos, la consultora, o trabajó en la consultora de Tecnosproyectos, que de alguna manera le fue generando toda esta experiencia que hoy nos viene a transmitir.
También tuvo dentro de su experiencia el Centro de Estudios Hidrológicos de Madrid, que fue jefe de departamento de hidráulica en CTM en Salto Grande, modelación matemática y física, curso de especialización en modelación matemática y física, hidroelectricidad, redes de agua, riego por goteo, y es ex docente en la Escuela de Hidráulica de posgrado de la UBA. Es decir, es enorme el currículum de Hernán, y la verdad que para nosotros es un placer tenerte acá para que nos puedas contar tus experiencias. Bueno, bienvenido. Bueno, ¿me escuchan todos ahora? Sí, perfecto. Bueno, buen día a todos. Muy larga la introducción, pero vamos rápido al tema. Yo quería dar una charla respecto a conceptos y a términos hidráulicos, que algunos están muy familiarizados, otros no. Y bueno, ir de a poquito hablando de todos estos temas. Vamos a parar en algunos un poco más y después vendrán las preguntas, temas que a mí me interesan y que es bueno que lo sepan, que estén al tanto. Yo no sé cómo está conformado este grupo, si hay más productores y técnicos, pero bueno, en el fondo vamos a hacer una repasada por todo. Yo la voy a poner, compartir la pantalla, ¿está bien? ¿Me oyen? Sí, Comparto perfecto. pantalla. ¿Se ve? ¿Todavía no? ¿Qué cosa? ¿Ahora? No, todavía no vemos la pantalla. Pero mirá que lo ensayamos, ¿eh? Puede fallar, dicen. Sí. A ver, vuelvo de vuelta. Cierro. Compartir pantalla. Ahí, ahora sí, ahí empezamos. Excelente. Bueno, voy a empezar rápido hablando de temas un poco desde el principio. Ahí está el señor con el altoparlante gritando, pero lo vamos a hacer sin gritar. ¿Querés poner en la pantalla completa, Hernán? Que el compartir ahí en ver pantalla completa. Compartir pantalla completa así se va a ver más cómodo para los que están viendo al otro lado. Ahí está. Excelente. Bueno, perfecto. Bueno, lo importante es, para tener un sistema de riego exitoso, todos los puntos que uno tiene que realizar en forma adecuada y profesional. Y yo hice un listado ahí. Para tener un sistema de riego exitoso, uno tiene que tener calidad de los equipos, calidad del proyecto, porque hay mucha ingeniería detrás de todo esto, calidad de la instalación, una adecuada operación y un mantenimiento efectivo. Eso está muy claro acá. Y después, claro abajo, lo que uno está buscando es tener un sistema de irrigación y no de irritación, que muchas veces pasa eso cuando alguno de estas variables falla. En este momento lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hablar más que todo del proyecto y de términos hidráulicos y de conceptos hidráulicos. Siempre se habla de la energía. ¿Qué es la energía? Uno sabe cómo se mide la energía, viste, en kilovatios hora, HP hora, etcétera. Pero ¿qué es la energía? La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para generar trabajo. ¿Qué es eso? Es la capacidad de transformar el medio por interacción. Y lo bueno que tiene la energía es que puede presentarse de distintas formas y transformarse. O sea, eso es lo mejor de la energía, que puede transformarse de una forma de energía a otra. Siempre se pierde algo en el camino, pero esa posibilidad es importantísima y es lo que ha hecho que el mundo sea lo que es ahora. Ahora saltamos a la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la energía por unidad de tiempo. O sea, la energía que yo, el trabajo que estoy desarrollando por unidad de tiempo. Entonces pasamos a unidades. ¿Cómo se mide la potencia? Se mide en caballos o en kilovatios. Si a eso lo multiplicamos por el tiempo, pasamos a energía. Pero yo no quiero caer en todo este tipo de cosas porque las definiciones de
¿cómo se llama? Las unidades de energía son más complejas y hay que empezar a definir hasta casi los términos de la definición, o sea que se puede llegar a ser muy largo. Yo quiero ir más que todo a conceptos de otro tipo. La energía hidráulica generalmente está compuesta por tres componentes. Generalmente no, está compuesta por tres componentes. La energía potencial, que es la altura sobre un plano de referencia, la energía debido a la presión del líquido y la energía cinética, que es debido a la velocidad del líquido. Si nosotros tenemos acá un fluido que está escurriendo sobre una tubería, nosotros queremos saber qué energía tiene, y es desde el plano de referencia, la altura hasta la conducción, después la componente de presión, que es no más que la altura de agua, esta se mide en metros, y la componente de velocidad, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Estas son fórmulas que nos muestran cómo es la energía hidráulica en un conducto. Si no existiera rozamiento, esta energía se mantendría en forma constante. O sea, esto sería así y no habría ningún tipo de pérdida. Ese sería un poco el principio de conservación de la energía. Pero vamos a ir a mirar qué es lo que pasa, porque hay conceptos importantes acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos este flujo en una tubería, donde tenemos una velocidad inicial y un área. Esa velocidad por el área nos da un caudal. Después se nos reduce y después se nos amplía. Entonces, uno pregunta, ¿cómo sería la energía acá si no existiera rozamiento? La energía es invariable. ¿Qué es lo que está variando acá? El caudal no varía, porque todo el caudal que entra sale. La energía es invariable, el caudal es invariable, entonces ¿qué es lo que pasa? Para compensar la velocidad que crece porque está pasando por una sección menor, la presión tiene que bajar. O sea, lo que uno ve que en los estrechamientos, lo que pasa, la presión baja. Y muchas veces la gente se cree que porque es un estrechamiento, la presión aumenta. O sea, considera que está más apretado. Pero no es así. Es una realidad física. Leonardo da Vinci decía que cuando uno trataba con el agua tenía que hacerle más caso a la experiencia que al sentido común. Y bueno, este es uno de esos casos. Yo estoy diciendo estas cosas rápidas para después avanzar sobre temas más concretos. Un ejemplo de eso es el efecto Venturi. Todos lo conocen, el efecto Venturi. Bueno, acá tenemos altas presiones, baja velocidad, pasamos por donde se acelera el flujo, o sea, hay alta velocidad y bajas presiones, y a continuación volvemos de vuelta a la baja velocidad y a las altas presiones. ¿Todo por qué? Porque estamos manteniendo el flujo. ¿Y por qué mantenemos el flujo? Porque todo lo que entra debe continuar, no se pierde en el camino ni se suma en el camino. Que es otro principio, que es el principio de conservación de la masa, y que en hidráulica se llama ecuación de continuidad. Yo no sé si esto es medio audio o medio repetido, pero lo quería decir porque es importante saber cómo está compuesta la energía hidráulica. Nosotros tenemos la energía hidráulica dividida en tres. Generalmente cuando tomamos el plano de referencia horizontal es en dos, es la energía cinética y la energía potencial. La energía de presión, digo. La energía de presión está medida por la presión de agua. Entonces vamos no sé si tengo que parar acá un minuto, o hay preguntas, o sigo con el tema. No, si querés, Hernán, para todos los que vayan teniendo preguntas, las pueden ir acumulando. Vos continuala y las hacemos todas al final. Sí, yo tengo miedo de haber ido medio rápido con esto. Esta charla la estoy dando de las 4 de la mañana en mi cabeza, y espero que esta es la que me salga mejor. Bueno, entonces ya vimos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que si aplicando la ecuación de continuidad, de que el flujo es el mismo, si varía la sección, aumenta la velocidad, entonces tiene que disminuir la presión para que la energía se mantenga constante. Les cuento que este principio de conservación de la energía aplicado a fluidos, en este caso al agua, aplicado al aire, es lo que permitió el perfil alar, y es lo que permite que la pelota tenga una parábola cuando le pega a Messi o Maradona, y todo este tipo de cosas físicas
que cuando ellos las descubrieron nunca se imaginaron en qué se iban a transformar. Bueno, ahora vamos a lo que pasa en una conducción real. En una conducción real no hay una lisura perfecta, o sea, no es totalmente liso, hay pérdidas de presión. Y eso lo determinaron hace muchos años directamente poniendo un tubo pisométrico acá y otro acá. Y de pronto vieron que había una pérdida. Pero esta pérdida, ¿de qué es? Es pérdida de energía. La energía cinética se mantiene igual, porque el flujo dentro del tubo es el mismo, o sea, la velocidad es la misma. ¿Eso qué implica? Que las pérdidas de energía dentro de un tubo son pérdidas de presión. Entonces ahí estamos. Las pérdidas de energía dentro de una tubería son estrictamente pérdidas de presión. Valores que después vamos a calcular con fórmulas empíricas. Bueno, volviendo para atrás, hablamos del principio de conservación de la energía, que aplicado al agua es la ecuación de Bernoulli, que la energía se mantiene constante, que lo que varían son los parámetros que la componen, y seguimos avanzando. ¿Cómo son las pérdidas de presión en la tubería? Las pérdidas de presión en la tubería son resultantes de la fricción del agua dentro de la tubería. Entonces, ¿qué pasa? Está directamente asociada a la velocidad dentro de la tubería y al grado de lisura de la tubería. O sea, a mayor velocidad, que sería a menor diámetro, habría más pérdida de presión, y a mayor rugosidad de las paredes del tubo existiría más pérdida de presión. Después vamos a volver sobre el tema y ahora quiero hablar un poco sobre cosas que están conviviendo todos los días, que son las bombas. Voy a hablar de la bomba centrífuga. La bomba centrífuga es otra forma de transformación de energía. ¿Qué hace la bomba centrífuga? Transforma energía mecánica de movimiento, la bomba gira, y en sus álabes acelera el agua a velocidades muy altas en el borde, en el perímetro del rodete, y después las expulsa de tal forma de transformarlas en energía de presión. Hay una especie de voluta que aumenta la sección, y al aumentar la sección, como la energía se tiene que mantener constante, sacando pérdidas mínimas, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la velocidad y aumenta la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bomba es un elemento que nos transforma energía mecánica, energía hidráulica, la entrega en forma de presión, fundamentalmente, y de caudal. Entonces ya pasamos por las bombas. Esto es una bomba hidráulica, este es el ingreso, acá están los rotores que giran, acá está la salida y la voluta de impulsión, y esto es lo que entra al sistema. Esto es una bomba centrífuga común. Tenemos bombas, acá está puesta una bomba de tipo horizontal, y acá vemos una bomba de tipo vertical. Para el caso lo mismo, es la fuerza centrífuga, la energía que se entrega al agua, se impulsa a través de los rotores y después se transforma en energía de presión fundamentalmente a la salida, porque aumenta la sección. ¿Qué son las curvas características de una bomba? Son las curvas que lo representan, es como el DNI, o como el QR, el código QR. Una bomba tiene este tipo de funcionamiento. Está la curva altura caudal, se ve que la bomba va variando en función de la presión que entrega, el caudal que entrega, también la potencia en función de las componentes anteriores. Tiene una curva de rendimiento que dice cuál es el mejor punto para optimización de la energía que recibe, y este es un número que es más para conocedores, que es qué sumergencia tiene que tener para que no cavite, porque al generar la succión, muchas veces la succión pasa debajo de la presión atmosférica, se forma vapor de agua, cavita y se destruye la bomba. Bueno, estoy saltando bastante, me parece, tratando de dar muchas cosas. No, está bueno. Después cualquier cosa, si alguien tiene preguntas, se puede profundizar sobre la misma presentación. Así que está bueno. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos a hablar de terminologías básicas, que es la velocidad, la rapidez del agua, cómo se mueve el agua dentro de la tubería, o sea, se mide en metros por segundo. El caudal, ¿qué es? Es el volumen que pasa de la tubería en un intervalo de tiempo. ¿Cómo se mide? En metros cúbicos hora, en litros por segundo, en litros por minuto.
Yo generalmente lo mido en metros cúbicos hora. Y bueno, el caudal es el volumen dividido el tiempo, o de otra forma es la velocidad por el área de escurrimiento. Es la misma fórmula, nada más que desagregada de otra manera. Después la presión. La presión es una fuerza distribuida en una superficie. La presión se mide en kilogramos por centímetro cuadrado, en metros de columna de agua, en atmósferas o en bares. Cada una tiene su definición y lo que hay que saber es cuánto vale cada una. Y tenemos acá que 1 kilo por centímetro cuadrado equivale a 10 metros de columna de agua. ¿Qué son 10 metros de columna de agua? Y es la presión que uno no tendría si tuviera un tanque a 10 metros de altura sin que existiera movimiento. Ya ahí con el bar no es justo lo mismo y con la atmósfera tampoco, pero generalmente se redondea para uno no complicarse. Seguimos con estos temas y vamos, bueno, ya hablamos de lo que son las pérdidas por fricción. Después voy a volver de vuelta y voy a hacer un ejemplo con las pérdidas con fricción, pero antes quería hablar de un fenómeno muy importante que es el golpe de ariete. Las tuberías generalmente, si tienen fallas, son por los problemas de sobrepresiones instantáneas. Estas sobrepresiones instantáneas generan flujos así impermanentes, transitorios, de presión, presión, que afectan las tuberías, afectan los componentes de la red. Y muchas veces las depresiones pueden ser tan altas que pueden generar el efecto que en el campo lo conocen como chupado, que la tubería se chupa. ¿Por qué? Porque la depresión es tan baja que es prácticamente presión cero absoluto, o sea, debajo de la presión atmosférica, y la presión atmosférica aplasta el caño. Pero voy a explicar mejor este tema. Acá decimos que es un golpe de ariete, es una onda de choque transmitida a través de un fluido incompresible, como es el agua. El tema del agua que es incompresible, y a veces incomprensible también, ¿no? Es incompresible y todos estos elementos están asociados, estas situaciones están asociadas a eso. Entonces, decimos que el golpe de ariete se genera cuando hay una variación brusca de la velocidad del fluido. Por ejemplo, cuando arranca una bomba en forma casi inmediata, cuando apaga una bomba en casi inmediata, cuando se corta la luz y se apaga la bomba casi en forma inmediata, y generan problemas de sobrepresión importantes. Acá les voy a mostrar cómo sería en la teoría una sobrepresión generada por una bomba que se apaga en forma inmediata. La fórmula que hay que aplicar es una fórmula que se llama de Allievi, que tiene en cuenta lo que se llama la celeridad de la onda. La celeridad de la onda, de vuelta, es un tema asociado al agua, que es incomprensible, que es la velocidad con que se maneja una señal dentro del agua, la aceleración de la gravedad. Y todos sabemos que es en metros por segundo al cuadrado. Bueno, la sobrepresión es esta celeridad de la onda por la variación de velocidad dividido la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para bajarla? Que la variación de velocidad sea lo menor posible y que la celeridad de la onda sea lo menor posible. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada componente del sistema cada tubo tiene su celeridad de onda en función de qué? Del material que está construido y de la rigidez, o sea, del espesor que tiene. Y acá vemos velocidades de celeridad de onda. Fíjense que la velocidad del sonido está en 343, creo, una cosa así, y acá hay tuberías que la celeridad de la onda es muy superior a la velocidad del sonido y otras prácticamente igual. O sea, es un fenómeno de alta velocidad y que es casi imposible reaccionar contra eso. Entonces, lo más importante es evitar que aparezca. Acá vemos un caso, ¿qué es lo que pasaría si cerramos una válvula? Se cierra la válvula y esto se genera. Esto es sobrepresión, esto depresión, sobrepresión, depresión, sobrepresión, depresión. Y al final se estabiliza todo, muchas veces queda en otra situación de equilibrio porque dejamos la válvula cerrada, por ejemplo, o abierta, y bueno, ahí tenemos la situación final. Pero de este principio a este final, la red sufrió un importante castigo de sobrepresiones y depresiones. Bueno,
Ahora vamos a ir a la práctica. Pongámosle que nosotros tenemos una tubería de clase 6 que están escurriendo 200 metros cúbicos hora, y decimos, bueno, vamos a ponerle un diámetro de 200 milímetros. Ese diámetro de 200 milímetros en esta tubería implica una velocidad de 2 metros por segundo. Si aplicamos ese valor a la fórmula que es el valor máximo teórico que habíamos visto, nos encontramos que teóricamente la sobrepresión máxima potencial que se puede generar son 59 metros de columna de agua, que equivale a 5,9 kilos por centímetro cuadrado. O sea, es una presión tremenda, que generalmente, si se desarrolla en su totalidad, rompe las tuberías. Entonces, bueno, yo lo que hice, además de este cálculo teórico, lo que hice es modelar esto. Una tubería, clase 200 milímetros, clase 6, la cota del bombeo es 0, la cota donde está el pivote sería 15 metros arriba, y la presión necesaria en la entrada es 25 metros. De pronto, simulamos esto, y hemos encontrado que, si esta es la topografía, esta es la presión que uno calcula en permanente, cuando está todo funcionando, esto sale y llego con la presión necesaria al pivote. Las sobrepresiones que tengo, al apagar la bomba en forma instantánea, se mueven de esta manera. Esto es la envolvente de presiones máximas, y esto es la envolvente de presiones mínimas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Acá vemos que hubo un momento en que la presión, esta línea punteada, es la presión de cavitación. La depresión que existió llegó a casi un cero absoluto de presión, o sea, 10 por debajo de la presión atmosférica. ¿Qué pasa en este momento? El agua se transforma en vapor. Automáticamente la onda sube la presión, el agua de vuelta vuelve a su estado líquido, pero implotando. Y bueno, todos estos movimientos de presión y sobrepresión generan grandes problemas sobre las cañerías, y muchas veces, por ejemplo, en cañerías de clase 4, porque la clase 4 no soporta la presión atmosférica en caso de que tenga vacío interno, se chupan, o sea, se rompen, implotan. Y bueno, eso lo que hice es, yo quiero más que todo es hablar sobre el efecto del golpe de ariete y las ondas de presión y sobrepresión que se generan y los cuidados que hay que tener. Como recomendación, yo diría que ¿qué hay que hacer? Disminuir la velocidad de circulación, colocar dispositivos de protección, que por suerte existen, y eso es lo que la tecnología nos da ahora para resolverse, y disminuir la celeridad de la onda. Muchas veces, ¿cómo se disminuye la celeridad de la onda? Y bueno, poniendo un diámetro mayor, y poniendo un material que genere menor velocidad de onda. Pero eso ahora lo vamos a ver. Pero como regla general les digo que el PVC, realmente las clases soportan, cuando hay un efecto de sobrepresión, un 50% más de lo que es la clase. O sea, si yo tengo una clase 6 y tengo una sobrepresión de 3 kilos, o sea que me llevaría a 9, si estoy saliendo con 6, no tengo ningún problema, no se va a romper la cañería. Pero con el tiempo, viste, va a sufrir problemas de fatiga. No sé si estoy yendo muy rápido, porque estoy viendo el reloj y me parece que hice demasiada... No. Yo creo que venimos re bien. Bueno, espero, bueno, miré los comentarios después. Bueno, entonces, ¿qué hice? Bueno, yo tenía esta cañería de 200, a velocidad 2 metros por segundo. Todos saben que esa velocidad no es recomendable, pero yo la puse como un extremo. Entonces, bueno, ¿qué hice? Agarré y cambiemos a una tubería de 250. ¿Qué pasa? La velocidad bajó a 1,28 metros por segundo, que también me va a servir porque voy a tener menos pérdidas por rozamiento. La celeridad de la onda bajó, y esa posibilidad de sobrepresión máxima que antes era 59 metros, me bajó a 38 metros. Entonces dice, bueno, es una forma de resolverlo. Disminuyo la velocidad de circulación y, como dije antes, para resolverlo, que es el punto número 1, le pongo los dispositivos de protección y me estoy acercando a un sistema más seguro.
En definitiva, esto es también una simulación de golpe de ariete. En definitiva, es así. Las variaciones de velocidad generan sobrepresiones importantes dentro de la red. Lo mejor que se puede hacer es que esas variaciones de velocidad sean lo menor posible y que la red esté dimensionada para una velocidad adecuada para no generar esas ondas máximas. En el pasado, no sé si se sigue haciendo, por ejemplo, estoy medio anárquico en la manera de hablar, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una bomba, una tubería y un pivote. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Y lo ideal sería arrancarla, si no tenemos ningún dispositivo, ya no sea de válvulas de apertura lenta o ventosas de aire, etc., sería arrancar la bomba con válvula cerrada e ir abriendo de a poco para que la velocidad se incremente de a poco, y cuando se llegó, y de a poco se va llenando el sistema, o si el sistema está lleno, de a poco se le va transfiriendo toda la energía, no existe ninguna variación de velocidad instantánea y eso no genera ningún tipo de sobretensión. El tema es que muchas veces las bombas las arrancan a distancia sin ningún tipo de control, o se apagan en forma instantánea por un corte de luz, o generalmente muchas veces el apagado viene uno on-off y apaga sin haber hecho antes ninguna maniobra con la válvula que alimenta la tubería. No sé si alguno ha experimentado este tipo de cosas, pero pasa. Y en tuberías de clase 4 pasa más, porque la tubería de clase 4, les quiero aclarar, no soporta la presión cero absoluta. O sea, por debajo de la presión atmosférica, casi llegando al cero de presión atmosférica, se aplasta. Es una cosa que tienen que saber cuando se hacen los cálculos. O sea que si uno tiene una tubería de clase 4, pongan todos los elementos de seguridad para evitar el aplastamiento. Los elementos de seguridad después los voy a poner, no solo son de sobretensión, sino de ingreso de aire para controlar las depresiones. Bueno, ¿qué elementos hay? Para grandes sistemas hay válvulas anticipadoras de ariete. ¿Qué es lo que hace? Cuando uno corta y se genera depresión, esta válvula ya sabe que va a venir una presión muy alta, entonces se abre. Entonces cuando vuelve la presión muy alta, ya está evacuando. O sea, hay un montón de elementos, hay muchas marcas en el mercado que han estudiado perfectamente todo esto y tienen todos los elementos para resolver estos fenómenos impermanentes. Otro tema también del aire en las tuberías es el aire que está en la tubería atrapado. El aire que está atrapado en la tubería, cuando uno lo ataca con una columna de agua que llega a velocidad, lo comprime, y muchas veces esa compresión del aire es directa, muchas veces no, la compresión de ese aire es directamente proporcional a la fuerza que recibe. Cuando esa fuerza se disipa, el aire vuelve a su volumen anterior y genera también ondas muy importantes. O sea, el aire genera muchas complicaciones, a veces es parte de la solución, pero uno tiene que saber manejarlo. Acá se puede ver todos los elementos que se ponen para el aire en las tuberías. Hay válvulas de todo tipo, que dejan salir el aire, que dejan entrar el aire, que dejan salir el aire cuando está funcionando a presión, cuando se descarga la tubería, cuando se llena la tubería, anticipadoras, antiariete. O sea, hay un montón de válvulas en el mercado, y cada uno analiza en cada caso qué es lo que necesita, se hace una modelación del sistema, si es un sistema complejo, qué es lo que se necesita. Y si no, se toman algunos criterios de seguridad simples, de poner válvula de aire y válvula de alivio. Y acá muestro, por ejemplo, un sistema de pivotes con sus válvulas de aire en el ingreso. Esto es un poco antes de la entrada del pivote, en el colector de entrada, y estos son válvulas de aire en una línea, donde es una línea muy larga, y bueno, cada 500, 600 metros se pone válvula de aire. Si uno tiene que tomar un criterio en líneas largas, esta sería la ubicación de las válvulas de aire, a la salida de la bomba, entre 500 y 1000 metros, ¿no? Yo recomiendo no pasar de 600, 700 metros, para aire que queda, bolsas que quedan en el camino, poder sacarlas sin que
las tenga que arrastrar la columna líquida, porque muchas veces restringen mucho el pasaje y se pierde sección de pasaje y se pierde mucha presión. En los puntos altos, en los puntos de cambio de pendiente, bueno, estos son recomendaciones de ubicación de válvulas de aire. Entonces acá pongo recomendaciones para las sobrepresiones. Primero, lo ideal es no pasar un 1,5 metros por segundo en PVC y 1,8 en polietileno de alta densidad. Que la presión de funcionamiento que tengamos, más la sobrepresión máxima potencial que calculamos, no sea mayor que 1,5% de la clase que estamos utilizando. Y otro tema importante que es, siempre que tengamos una tubería vacía, a punto de llenar una tubería, ya sea porque se empieza a llenar por primera vez, porque se limpió fuera de temporada, porque se rompió, etc., la velocidad de control de llenado tiene que ser 0,3 metros por segundo. O sea, uno en función de la curva que ya vimos sabe a qué corresponde esa velocidad, a qué caudal corresponde, y bueno, va graduando la válvula para que la presión, aguas arriba de la válvula, me indique un caudal determinado y pueda llenarlo a poca velocidad. Para eso yo le voy a pasar rápido a una planilla, a ver, tengo que hacer escape, ¿no? Una planilla. Sí. A ver acá. Una planilla. Esta planilla. No la estamos viendo. No la estamos viendo ahí, Hernán. No sé si querés dejar de compartir y compartir de vuelta pantalla completa. A ver, esta. ¿Ahora? Ahí está empezando, sí. Ahora vemos, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, a mí justo me tapan las caritas. Voy a cambiar esto, a ver si lo pongo al otro lado. Ahí está. Yo hice un cálculo acá. Si quieren, después explicamos más lo que son estas planillas. Estas planillas son las que utilizamos generalmente nosotros para calcular las pérdidas de presiones. Y sobre esta misma planilla hice unas combinaciones de cosas como para entender cómo funcionan las tuberías. Pero, por ejemplo, les quiero mostrar este cuadro de acá. Es así. Si nosotros tenemos una bolsa de aire de 100 litros, en este cuadro estamos. Tenemos una tubería de 500 metros, un diámetro de 250, la clase 6, y la relación del espesor al diámetro es 34, que es el que corresponde a la clase 6 y que nos habla de la rigidez de la tubería. Entonces tenemos un diámetro interno que es 235,29. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a llenar la tubería a 0,3 metros por segundo y tenemos un volumen de aire atrapado al final de 100 litros. Entonces digo, bueno, ese aire, esa masa de agua que llega a 0,3 metros por segundo, ¿qué sobrepresión me genera en esa bolsa de aire? Y veo que me genera 1,1 kilo por centímetro cuadrado, que es poca. Porque lo que pasa acá es una especie de compresión isotérmica, bueno, aparece la termodinámica, pero pasa eso. Pero ¿qué pasa si yo estoy llenando a una velocidad? ¿Qué pasa si yo digo, no, prendo la bomba y lleno como esté? Entonces estoy llenando a una velocidad de 1,5 metros. Miren lo que se fue la compresión isotérmica de esa burbuja. Esa burbuja de repente se comprimió y generó una presión de 12 kilos por centímetro cuadrado. Eso hace estallar cualquier cosa. Eso son 120 metros de columna de agua. ¿Todo por qué? Porque yo no controlé la velocidad de circulación. Y muchas veces esa velocidad de circulación es mayor todavía porque no hay ninguna resistencia, porque está vacío el caño. Y si yo pongo 2 acá, fíjense la sobrepresión que he generado en ese punto. Eso solamente es por un bolsón de aire de 100 litros atrapado al terminal de la tubería. Por eso digo, tengamos válvulas de aire que permitan que esto salga de a poco, o utilicemos velocidades de llenado lo más baja posible, como es en este caso, que genera esta sobrepresión. Ahora tendría que volver a la anterior. A ver, ¿se ve así? Sí, a ver.
ahora estamos viendo la planilla de Excel todavía. O sea, tengo que salir de vuelta. Sí, si pones compartir pantalla, la de arriba a la izquierda, te va a mostrar todo. A ver, compartir pantalla. Me voy de vuelta a la planilla esta. Me voy acá. Ahí está de vuelta Sí, ahí estamos la presentación de vuelta. la presentación. Bueno, entonces yo lo que quise explicar ahora es, fundamentalmente, que se resume, las velocidades en las tuberías tienen que ser relativamente bajas. No superen el 1,5 metros por segundo en la tubería de PVC y nunca superen 0,3 metros por segundo en el caso de tuberías de llenado. Después, las variaciones de velocidad son los que generan las sobrepresiones. ¿Cómo se puede resolver esas variaciones de velocidad? Y, por ejemplo, lo ideal es que si se genera una sobrepresión en una bomba al arrancar o al apagar, que tenga un arranque suave y un apagado suave, donde uno tenga una curva de arranque y una curva de parada. Eso hace que la onda que se genera sea mucho menor. Y si no se tiene eso, operar con llaves de paso muy lento y arrancar con válvula cerrada, abrir y viceversa, con válvula abierta y cerrando hasta apagar la bomba. Eso ya sería un sistema más de control manual. Podemos volver después sobre esto. Ahora vamos al tema de los cálculos de las pérdidas de presión. Nosotros habíamos visto que esta es la energía original, acá arriba, que si no hay fricción se mantiene con su componente de altura, de presión y de energía cinética. De repente vinieron unos investigadores, hace muchos años empezaron a ver que la presión, si ponían un tubito, en este punto bajaba. Pero la energía cinética era la misma, porque dijimos que el caudal se mantenía, entonces la velocidad se mantiene si la sección sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta pérdida de energía es fundamentalmente pérdida de presión. Entonces, empezaron a estudiar cómo se calcula esa pérdida de presión. Y ahí empezaron un montón de fórmulas que se empezaron a hacer, todas empíricas, y la fórmula que más se usa ahora es la ecuación de Hazen-Williams, que se hizo a principios de siglo, estudió las pérdidas del siglo pasado. Empezó a estudiar las pérdidas de presión por fricción en un conducto cerrado a presión. La fórmula es esta. Esta es la fórmula, donde aparece esto es un tema de unidades, donde aparece el caudal. Este coeficiente de acá es el coeficiente que indica la lisura. Bueno, esto es, como digo, es una fórmula empírica, entonces al ser empírica, esto sale de ecuaciones que se tratan que tratan de adecuarse a mediciones empíricas. Esta es la que más se utiliza, relativamente es la más simple, y bueno, sobre esta es la que nosotros, y la mayoría, por no decir todos, realizan sus cálculos. Este valor DC es en función de la lisura de la tubería, en el caso del PVC y del polietileno es 150, nosotros la tomamos 140 porque consideramos que con el tiempo se va desgastando, a veces hay burbujas atrapadas, entonces para estar al lado de la seguridad lo tomamos un poco más bajo. Vean que si está acá, en el divisor, es un poco más bajo, la presión por fricción sería un poco más alta. O sea, tomamos una presión por fricción con más conservadora. Hernán, nos quedaría más o menos 5 minutos, así podemos pasar a las preguntas, porque estaría bueno, para que la gente después pueda preguntar. Bueno, entonces yo paso de vuelta, me voy acá. Ay, espera, voy a sacarlos a ustedes. Dejo de compartir pantalla. Acá, ¿esa la ven? Todavía no. ¿Se ve? No, todavía no. ¿No? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto acá? Lo voy a agrandar. ¿Se ve más grande? Sí, se ve más grande.
Bueno, acá tenemos una planilla típica Excel para cálculo de pérdida de presión. Acá tenemos el diámetro externo, la longitud en este caso, y el caudal. Clase 10, clase 6, clase 4. ¿Por qué? Bueno, en función de la clase tenemos la variación de los espesores. A mayor espesor, mayor clase y menor diámetro interno. La longitud, y acá vemos que la velocidad para este valor de 250 milímetros es 1,28, que es lo que habíamos hablado antes, y la pérdida de presión en la tubería esta fue de 3 metros. Si ponemos acá arriba 200, vamos a ver que la velocidad fue a 2 metros por segundo, que como yo digo ya es muy alta, poco recomendable, y la pérdida se triplicó. Entonces uno ve, pero vean cómo es la cosa, se incrementó el diámetro de 200 a 250, que es un 12,5%, y la pérdida se triplicó, la pérdida por presión. O sea que hay que tener mucho en cuenta esto, porque estas pérdidas por presión después se traducen en potencia, porque la bomba va a necesitar más potencia para llegar con el agua al punto que queremos, y esa potencia muchas veces hace que recuperemos la mayor inversión de utilizar una tubería de mayor diámetro. No sé si se entiende eso. Es así. Sí. Acá lo hice en este cálculo de acá. Fíjense, nosotros tenemos un pivote que tiene un desnivel de 15 metros, una presión de entrada de 25, bueno, esta es la aplicación del pivote, no importa. Ahí tengo clase 6, tubería de 200 y tubería de 250. ¿Qué pasa? Como la tubería de 200 pierde más presión, necesita 49 metros a la salida para llegar con la presión que necesitamos en el pivote. Y el otro 43. Después las pérdidas en accesorios son 5 metros y la otra son 3 porque la velocidad es menor. Entonces la presión proyectada a la salida del bombeo en un caso es 54 y en otro 46. Eso se transforma ¿en qué? En distintos valores de potencia. Esta potencia, en el caso de utilizar 250 milímetros, es 7 HP. 7 HP de potencia, que si tenemos un motor, significarían 1,3 litros de gasoil por hora de funcionamiento. Entonces, bueno, pero a mí me salió más poner la tubería de 250. Pero lo que yo hice en esta tabla es, bueno, cuánto pesa el caño de 200, el caño de 50, el costo es de $2,3 por kilo, y puse los valores. En una tubería, la de 200, me saldría $5.800 la tubería, en el otro 9.000. O sea, el incrementar la tubería me representa $3.200 más. Pero, si yo estoy aplicando 1.000 milímetros, sería para el caso de un riego tomando agua de un canal en Colonia 25 de Mayo, por ejemplo, que riegan 1.000 milímetros, utilizan 1.000 milímetros al año aproximadamente para el maíz. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Bueno, yo me estoy ahorrando $2.900 por año de energía. O sea, prácticamente en un año recuperé ese mayor costo. Recuperé ese mayor costo porque tengo una tubería que tiene menor velocidad. O sea, al tener velocidad tiene menos problemas de sobrepresiones. En definitiva, haciendo el análisis completo de la película, uno lo que hace es, al introducir el costo operativo que genera el trabajador con mayor velocidad, uno lo que hace es un análisis integral para optimizar en la vida útil del sistema la inversión. ¿Se entiende? No sé. Sí. ¿Puedo seguir con esto o...? Estaría bueno si podemos pasar a las preguntas, porque por ahí en alguna pregunta podemos volver a este juego y por ahí hacer algún caso, no sé si hay algún productor que por ahí tenga la duda sobre un sistema de bombeo que tenga. Y después hay una cosa, por ejemplo, lo último, que muchas veces la gente se confunde. Acá hice algo para que entienda. Por ejemplo, nuestro equivalente. Muchas veces uno se piensa que dos tuberías de 110 es casi como una tubería de 220, la suma, no existe, o 225. Pero si uno hace, fíjense, si yo tengo dos tuberías de 110, es como si fuera una de 143, o sea, una de 140. Si yo pongo eso trabajando en paralelo, para que vean, 3 tuberías de 110
llevarían casi la misma cantidad de agua con la misma pérdida que una tubería de 160. O sea, uno se imagina, 3 de 110, tendrían que llevar casi mucho más que una de 160, pero no, es casi lo mismo. O sea que hay muchas cuestiones hidráulicas que, como dije antes, es mejor llevarse por la experiencia y el conocimiento que por el sentido común cuando uno habla de la hidráulica. Después, voy a volver. ¿Se borraron mucho? No. Yo tengo varias preguntas para hacer, Sí. por eso quería tratar de pasar a las preguntas, porque ya nos fueron preguntando. No sé si querías mostrar algo más, y si no arrancamos con parte de preguntas. Quería compartir de vuelta la presentación, acá. Bueno, bueno, esta presentación tenía un cálculo, que bueno, era un cálculo a partir de la planilla que mencionaba, y la presentación terminaba ya con una cosa más holística, que es esta, lo que es el agua en el planeta. Del 100% del agua, el 2,5 es dulce, el 60% está en glaciares y capas de hielo, el 10% en lagos y ríos, y el 30% en aguas subterráneas y algunas fuera de nuestro alcance. En definitiva, de toda el agua posible que existe de agua en el planeta, solo el 1% es lo que es aprovechable. Y si vamos a los consumos, fíjense lo que son los consumos del agua dulce. 70% agricultura, 8% consumo poblacional y 22% procesos industriales. O sea que está en los ingenieros de riego el tratar de que este 70% en lo posible baje, pero que baje subiendo a la superficie regada. Es así que hay que buscar la mayor eficiencia del riego, el mayor control, para tratar de hacer un sistema de riego que sea lo más sustentable posible en el tiempo. Bueno, lástima que me salté cosas, perdón si fui muy rápido. Muchas veces uno, como les dije, la hice 5 veces antes de empezar, y espero que haya sido claro. Creo que fue clarísimo, y de hecho ahora está bueno porque tienen la oportunidad de todos de hacer un Zoom o de preguntar por ahí en algunos puntos específicos. Yo me quería quedar con algo esto con respecto a lo que es el uso del recurso hídrico. La verdad que es súper impactante esto que mostrás, y hay les recomiendo, para los que quieren ver, hay una miniserie, sería en Netflix, que explica determinados fenómenos, que se llama Explained, y uno de los capítulos, que son capítulos de 20, 30 minutos, se llama World Water Crisis, o sea, crisis mundial del agua, y habla de esto, ¿no? De alguna manera cómo hay que cuidar este recurso, qué tan responsable es la agricultura de la conservación, y muestra casos como Cape Town en África, muestra el caso de Ciudad de México, lugares donde, bueno, hace poco Australia, lugares donde por ahí el agua escasea. Por supuesto que no es una mega napa donde, bueno, si en Argentina dejamos de hacer un uso intensivo de ese recurso, en Australia van a tener agua, pero sí un tema por ahí para empezar a hablar y a tener conciencia. ¿Ustedes están en este momento viendo mi planilla de vuelta? Sí. Bueno, yo la verdad que el resumen de esta charla, a lo mejor ya lo dije y lo quiero repetir de vuelta, es que se entienda que la energía hidráulica está compuesta por estos 3 elementos, que son la altura sobre la altura de la tubería sobre el nivel, la presión con que tiene el fluido y la velocidad con que tiene el fluido. Todas estas se intercambian entre ellas fundamentalmente. Por ejemplo, si baja de nivel la cota, alguien va a compensar esa pérdida de altura, que generalmente es la presión la que la compensa. Y así la energía hidráulica, entre estos 3 términos, va siempre casi manteniéndose, sacando las pérdidas por fricción, y siempre va a haber intercambio de estos 3 términos. Y después, más que todo, quería hablar sobre lo importante que es la velocidad de la tubería, lo importante que es tener el cálculo del consumo, porque muchas veces una inversión mayor
se amortiza en muy poco tiempo y es un sistema de mejor calidad. Después, no piensen que cosas no pasan dentro de la tubería y que tengan todos los elementos de seguridad que corresponden, ya sea con arranque y parada de la bomba, arranque suave, válvulas específicas, etcétera. Tómenlo en cuenta porque les va a evitar problemas para el futuro. Bueno, excelente, Hernán. Ahora lo que vamos a hacer es, les vamos a dejar una pequeña encuesta que les permite avisar si quieren estar en contacto o quieren que los contacte toda la gente del equipo de Hernán, de HMSA, porque les interesa conocer algo más o por ahí averiguar sobre alguno de los servicios que ellos ofrecen, que es lo que presenté al principio. Si les interesa que nosotros nos contactemos con ustedes, ninguno o ambos. Esto un poco nos sirve para después ponernos en contacto con ustedes. También les vamos a dejar en el canal, en el chat, perdón, el canal de YouTube, donde vamos a subir el webinar para que lo puedan volver a ver. Eso, Hernán, por algunos temas que si alguno quiere entrar más en detalle en una parte de la presentación, la puede volver a ver. Y bueno, YouTube está bueno porque de alguna manera te deja poner pausa en algún slide y entenderlo un poco mejor. Ahí están subidos todos los que venimos haciendo, todos los webinars que venimos haciendo. Pasamos, si quieren, a la parte de preguntas. Yo quería arrancar con una que por ahí nosotros en lo que hacemos solemos tener muchas preguntas de muchos productores. Viste, Hernán, que tenemos un porcentaje muy alto de productores que riegan con agua subterránea, ¿no? Y hay una configuración medio clásica que por ahí es con bombas cardánicas, ¿no? Que toman agua con alguna bomba cardánica. Y siempre está la discusión de si está bien o está mal ir y parar el motor de golpe, ¿no? O sea, supongamos que el equipo viene bombeando y viene trabajando a la velocidad que tenga el motor, y de repente ir y pararlo de golpe. ¿Cuál es tu recomendación para ese tipo de productores, ¿no? Sobre el manejo de ese motor? ¿Estás hablando de motor explosión o un motor, una bomba cardánica con motor eléctrico? Motor explosión con bomba cardánica. Motor explosión con bomba cardánica. Está bien, no. Lo ideal es ir bajar las revoluciones del motor. La velocidad está asociada directamente al número de revoluciones. Directamente, es lineal la velocidad. O sea que uno va bajando las revoluciones del motor y cuando ya llega a baja velocidad, ya está, ¿viste? Ya hay prácticamente velocidad cero de movimiento y no se genera ningún tipo de sobrepresión en el sistema. Lo mismo para el arranque, ¿no? O sea, el arranque... Lo mismo para el arranque. Okay. Lo mismo para el arranque. O sea que vos, los delta V, las variaciones de velocidad tienen que ser muy bajas, muy bajas. Por eso, en el caso que vos tengas una conexión de una bomba eléctrica que funciona a 2.900 revoluciones, lo ideal es tener un arranque suave y un apagado suave. Y si no tenés ese arranque o apagado suave, digo, arrancá contra válvula cerrada y empezá a abrir de a poco. Y al abrir de a poco estás haciendo ese control de velocidad que haces con las revoluciones del motor o con el arranque suave, ese control de velocidad. Entonces vas abriendo de a poco y vas incrementando la velocidad del sistema de a poco, y igual para apagar. Vas cerrando, vas variando la velocidad del máximo a casi cero y ahí apagás. Excelente. Sí, ahí creo que hay yo esto que comentás, nos lo han preguntado a veces, y siempre el miedo que está con la válvula cerrada, sobre todo en los equipos que tienen bomba cardánica, que uno piensa que por ahí puede romper la bomba, ¿no? Pero al fin y al cabo esas bombas subterráneas son también centrífugas, ¿no? Como las que mostrabas hoy. Y son bombas centrífugas, no son de incorporación de masa como si fuera una pistón, lo que transforma es la energía. Entonces, claro, ¿qué pasa con la bomba? Es así, no tenés que dejarla mucho tiempo porque toda esa energía que tiene se transforma en calor y empieza a jorobar en las juntas y todo eso. Pero es un proceso que tampoco tiene que ser muy, muy largo, pero un proceso lógico, ir variando en un minuto y cerrando de a poco y listo. Ok, bueno, ese es un gran tip, digo, porque hay algunos que no tienen regulación de motor, entonces directamente si tienen que arrancar el motor de una, cierran la válvula a la salida de la bomba y después la empiezan a abrir de a poco y eso no va a dañar la bomba y va a ser mucho mejor para el sistema. Eso está... Y si quieren puede dejar la válvula un poco abierta, como para que exista un flujo mínimo, para que exista
un flujo mínimo y que el agua no se caliente, sea dentro del todo refrigerada, y también no habría problema. Excelente. Bueno, arranco con una pregunta de Mario. Mario Valdés dice, si el agua que tengo disponible en la napa, si el agua que tengo disponible en la napa, el caudal que me entrega la bomba es siempre estable. No sé si la pregunta... La entiendo, es así. Voy a ir a la presentación, entonces, porque ahí están las curvas de presión. Es así. La bomba tiene una curva característica que es caudal respecto a altura. Cuando te hablas de altura, es toda la altura manométrica. Entonces, si vos te estás a 30 metros de depresión y tenés que subir 25, o sea, en total la altura manométrica es 55, tenés un determinado caudal. Si de repente baja esa depresión, siempre que la bomba esté por debajo de esa presión, la hayan colocado por debajo, y tengas 10 metros más, la altura manométrica se incrementa en esos 10 metros. ¿Qué hace la curva? ¿Qué hace la bomba? Busca en la curva una altura distinta, mayor altura de presión, y eso se transforma en menor caudal. En cierta forma va compensando caudal y presión para mantener la energía. Esa energía que es energía cinética y energía de presión. Entonces, si yo le estoy pidiendo más presión, y te va a entregar menos caudal, porque la ecuación no te permite. Perfecto. Mario después hace otra pregunta, dice, el fabricante de mi equipo recientemente me ofreció un sistema de corte a distancia. ¿Puedo perjudicar la performance de mi equipo por cortar el sistema de golpe? No, es que eso son dos cosas. Una cosa es el control a distancia o el control supervisorio, y otras cosas son los elementos de seguridad. Vos a tu equipo, si es un equipo, si es eléctrico, lo que yo recomendaría es que tenga un arrancador de velocidad variable, o sea, un arrancador suave, donde uno le programa una velocidad de arranque y una velocidad de apagado. Y eso se programa, entonces va a darle la señal de encendido, la bomba va a ir arrancando según esa pendiente que uno le incorporó, y va a ir apagando después según la otra pendiente que uno le incorporó. Perfecto. Pero que no arranque directo. Eso sí, el arranque directo, y si quiere arrancar directo, porque le gusta tener sobretensiones dentro de la red, bueno, pongamos elementos de seguridad. Elementos de seguridad fundamentalmente es una válvula de aire a la salida de la bomba, primero por el aire que expulsa la bomba al salir el agua. Otra es porque cuando la bomba corta en forma instantánea, la vena líquida se desprende. Es como cuando uno agarra una jeringa, le pone la tapa en la punta, tira para atrás y vuelve el émbolo de la jeringa. Bueno, le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar que entre presión atmosférica para equilibrar esa depresión. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire, que generalmente el aire molesta, ahí también es parte de la solución. Pero después ese aire hay que sacarlo. Entonces, lo que uno recomienda fundamentalmente, las válvulas de aire, porque lo que ha pasado en la realidad es que en tuberías de clase 4 no se rompen por sobrepresión, sino se rompen por implosión, o sea, por aplastamiento. Clase 6 y clase 10 ya no se rompen por aplastamiento. Pero igual hay que tratar de controlar las velocidades estas porque afectan todos los otros elementos del sistema. Excelente. Ahí Gustavo levantó la mano para hacer una pregunta. Gustavo, si querés irte preparando, nosotros antes te leo otra pregunta. Marco Sosana preguntó si podrías explicar de vuelta el efecto Venturi. No sé si querés volver a... Es esto, el efecto Venturi. Existe el principio de conservación de la masa aplicado a los fluidos, se llama la ecuación de continuidad. Yo, por ejemplo, tengo agua que entra en una sección y agua que sale. Si entra agua, tiene que salir la misma cantidad de agua, porque el agua no desaparece, es una masa que se mueve de un punto a otro. Entonces, si yo tengo una sección grande y una sección chica, y el caudal es el mismo, porque la masa es la misma, para que la sección chica pueda escurrir ese caudal, tiene que incrementar la velocidad. Porque el caudal es velocidad por área.
o volumen dividido tiempo. Caudal es velocidad por área. Tengo velocidad grande, área chica, velocidad chica, área grande. El caso es lo mismo. Y con la ley de Bernoulli, nosotros sabemos que cuando se incrementa la velocidad, disminuye la presión, porque se mantiene la ecuación de energía invariable. Lo que pasa es que varía uno de sus términos. Entonces, ¿qué pasa con el efecto Bernoulli? Yo vengo con un caudal. Ese caudal de repente se hace pasar por una sección mucho más chica. Al pasar por una sección mucho más chica, ese caudal tiene que incrementar su velocidad, porque es el mismo caudal. Al incrementar su velocidad, ese componente, ese incremento de velocidad, ¿quién lo compensa en cuestión de energía? Lo compensa una disminución de la presión, porque vamos a tener más energía cinética y menor energía de presión. Por eso se genera una depresión en ese punto. Excelente. Sí, Gustavo... lo explico de vuelta, si no fui claro. Buenísimo, sí. Están todos escribiendo en el chat, así que si alguien quiere que se explique de vuelta, no hay problema. Gustavo, ya tenés para habilitar el micrófono si querés hacer la pregunta. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, mi pregunta es una pregunta doble, pero muy cortita. Primero, cuando nosotros tenemos más de una bomba bombeando sobre una segunda cañería, ¿no? O sea, qué sé yo vengo con 2 cañerías de 8 pulgadas y termino con una de 10. A los efectos de reducir estos temas del golpe de ariete, secuenciar el arranque y secuenciar la parada de la bomba, ¿me ayudan? Sí, ayudan. Realmente ayudan, porque lo peor que puede pasar es que la onda entre en resonancia, se dice. Es como cuando uno está macando a alguien. Si uno cuando termina lo maca de vuelta, siempre está en la maca en el mayor alcance, pero si uno lo golpea en la mitad, la maca un poco se frena. O sea, que no hacer que las ondas entren en fase es algo que suma a la protección. Y la segunda, y me despido, créanme que la segunda y última es, ¿qué mantenimiento le debemos dar a las válvulas estas de aire, a las válvulas que nosotros en el campo les llamamos de seguridad? Y a las válvulas, y el mantenimiento es ver, muchas veces el agua es muy calcárea, se empiezan a tapar, no sé si tienen a resorte. Generalmente los fabricantes tienen una especie de protocolo de mantenimiento que es en función de la calidad de agua, la intemperie, si no vino si alguien hizo un nido ahí, etc. O sea, es dejar libre los pasajes, fundamentalmente. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Gustavo. Acá tengo una pregunta de Fernando Orellana, que dice, ¿a partir de qué caudal hay que prestarle más atención al golpe de ariete? ¿Con caudales chicos también? El golpe de ariete es en función de la velocidad. Es en función de la velocidad. Entonces, no es una cuestión de caudal, es en cuestión de la velocidad. Si yo tengo 3 metros por segundo en una tubería de 1 pulgada, 3 metros por segundo, y voy a generar, y una tubería 1 pulgada, clase 6 o clase 4, que sea, un corte inmediato voy a generar un golpe de ariete. ¿Por qué? Porque vimos en la ecuación, la celeridad de la onda, que es un tema de física y porque el agua es incompresible y se transmite muy rápido, una señal de presión. La celeridad de la onda, que lo dejamos de un lado. Está la velocidad y por debajo está, y el otro componente era la gravedad. O sea, el único que incide, que está en nuestro alcance, es la velocidad de escurrimiento, la variación de la velocidad de escurrimiento y la celeridad, que es en función de las características de la tubería. Por eso, llevándolo Sí. Llevándolo a cuestiones prácticas, porque yo entiendo por ahí la pregunta de Fernando diciendo, bueno, supongamos soy un productor, tengo 5 pivots, y de mis 5 pivots, todos tienen el mismo diámetro de cañería, porque diseñé el sistema con una distribución similar. Siempre estoy pensando ahora en este formato de motor con bomba cardánica que está cerquita del pivot, ¿no? Entonces... Bueno, en ese caso no hay tubería. Claro, pero en ese caso, bueno, va a haber un pedazo de caño desde la bomba, que por ahí es corto, hasta el pivot. Y pensando que tengo así varios equipos con la misma cañería y el mismo material. En ese caso,
digamos, y que manejan distintos caudales, ¿no? Porque por ahí hay uno que necesita, por tamaño del pivot, necesita manejar más caudal. En ese caso tendría que tener más cuidado con el de mayor caudal, considerando que ese mayor caudal en la misma sección de área que el resto de los demás se va a traducir en mayor velocidad. Sí, pero hay una realidad. Generalmente en estos casos que tenés la bomba cardánica al lado del pivote, las longitudes son muy cortas. Las longitudes son muy cortas y vos cuando la depresión se genera generalmente en tubería de resistencia importante. Tenés tubería de hierro galvanizado generalmente y después una tubería de aluminio que es la que puede conectar. Muchas veces, si la velocidad es muy grande, porque la tubería la conexión es de poco diámetro, esa tubería de aluminio se llega a aplastar. ¿Por qué? Por la depresión que se genera en la parada inmediata. Pero lo que yo les digo es, lo fundamental es siempre la velocidad de escurrimiento. Y en el caso que no haya una tubería enterrada, como es en el caso tampoco es tan dramático todo esto, porque estamos con estructuras de alta resistencia, como es la tubería del pivote, y está ahí al lado, que es un disipador de presión inmediato. Perfecto, perfecto. Acá tenemos, bueno, varias felicitaciones. Después te las vamos a pasar porque hay muchos felicitándote por la charla. Josefina 10. Son mis amigos esos. Este es un boicot. Josefina 10 pregunta, ¿cómo calcula el volumen de aire en la planilla del Excel? ¿Cómo calcula? No, en la planilla de Excel yo directamente le incorporé un volumen de aire. Lo que hice es incorporarle un volumen de aire, es decir, tenemos una bolsa de aire de estas características. Tenemos una masa de agua que llega a esa bolsa de aire con una cantidad de movimiento que es la cantidad de movimiento de la fuerza por longitud, o sea, kilográmetro se llama. Bueno, la cantidad de movimiento con que llega es la masa esa de agua, que es como un puñetazo que llega a una determinada velocidad. Si ese puñetazo es en cámara lenta, ¿qué pasa con ese aire? Se empieza a comprimir en forma isotérmica, despacito, y no pasa nada. Si tiene una gran fuerza ese puñetazo, que se llama una masa viva o una acción dinámica importante, eso se comprime y se genera ese fenómeno adiabático isotérmico de sobrepresión, que como digo ya es un problema termodinámico. Lo importante es que se sepa que existe. Que se sepa que existe eso. Y que se sepa que lo ideal es evitar esos problemas. ¿Y cómo se evitan? Siempre controlando las velocidades y siempre tratando de sacar el aire de los sistemas. Por ejemplo, en las redes de agua potable, muchas veces las redes de agua potable se rompen durante la prueba porque no se terminan de purgar, y hacen la prueba y de pronto estallan todo. Y no es que estaba mal hecha, es que tuvieron ese fenómeno de compresión de burbujas. Ok, perfecto. Lucio Reynoso hizo dos preguntas, te las leo las dos, no están relacionadas, pero por ahí para poder seguir después también con el resto de los que preguntaron. La número 1 es, ante un corte en el suministro eléctrico repentino, ¿cuáles deberían ser los elementos necesarios para proteger la tubería ante los golpes de ariete? Y la segunda es, ¿qué opinión tiene y cuál cree que sea la factibilidad económica de abastecer un pivot de riego con energía solar? Buena pregunta. Es decir, el corte, ya sea porque se cortó la luz o porque el señor tiene un interruptor on-off, siempre va a generar una sobrepresión que hay que tener cuidado. Y más cuando tenemos clase 4. La clase 4 es la que más sufre. Siempre lo que hay que tener es una válvula de aire que hace que cuando se rompa la vena líquida, porque la columna líquida cuando se corta sigue avanzando y genera la depresión, que dije yo, como cuando uno pone el dedo en una jeringa y tira para atrás, vuelve todo con mucha fuerza, de vuelta para el émbolo ¿cómo se llama? El émbolo de la jeringa. Poner una válvula de aire, fundamentalmente, resolvería casi todos los problemas. Una válvula de alivio si quieren, pero la válvula de aire es lo más importante. Yo pondría una válvula de aire tipo las que se dicen anti-slam,
que son como combinadas, que tira el aire y la sobrepresión también tira agua. Y con respecto Y a la después, segunda con parte, claro. respecto a lo solar. Es así. Si existe un campo perdido en la nada, que vale $500 la hectárea, y yo tengo que invertir 2.500 en el riego y 2.500 en paneles solares para que eso funcione, de repente me estoy comprando un campo de $5.000, $6.000 la hectárea y lo puedo hacer altamente productivo, en función de la distancia de los mercados. O sea que ahí hay hasta un costo que hay que considerar, que es un costo de la tierra. Esa es la realidad. Pero si yo tengo que poner un pivote y tengo la red que me pasa al lado, no tiene mucho sentido. Bueno, esto también iría para si uno quiere poner un motor a explosión. También transforma... Sí, perdón, justo que quería comentar con respecto a esto. Hay un ANR que acaban de sacar, la verdad es que no tengo ni idea yo lo estoy informando nada más, pero no tengo ni idea de qué tan alcanzable es. Y bueno, pero hay un ANR que se acaba de salir hace unos días para la instalación de bombas solares. Que entiendo que lo que hace el Estado ahí es apoyar dando un aporte no reembolsable, que creo que puede llegar a ser hasta un 60%. Hay que analizarlo bien porque de vuelta es algo que nos lo comunicaron a nosotros hace muy poquitito, pero a los que les interese saber más, nos escriben y vemos de comentarles de lo que nos han dicho. Claro, lo que pasa es que también ahí hay un tema conceptual. Utilizar, ¿cómo se llama? Petróleo, o sea, gasoil, o utilizar la energía solar. Ya hay un tema conceptual de la energía que uno está utilizando. Y todo tiende a eliminar los combustibles fósiles y a ir a una energía mucho más ecológica, más sana. Y bueno, hay una tendencia, y si a eso se le suma una promoción del Estado, baja de impuestos, y es muy factible, como yo digo. Si tengo que invertir $1.000 por hectárea para tener eso todo funcionando con paneles solares sumado a la inversión de riego, y bueno, hago mis cálculos y hago a cuánto me sale a la tierra y bueno, hago un estudio económico de la inversión. Pero Bueno, es muy factible, sí, sí, claro, sí. sí. Sí, Hernán, lo que vamos a hacer, si querés, vamos a seguir con todas las preguntas, que por suerte hay un montón, pero como de alguna manera hay gente que después sigue con otras cosas, hacemos un cierre formal, donde, bueno, te agradecemos muchísimo por la charla. De vuelta, para todos los que tengan tiempo, sigan, porque vamos a seguir leyendo todas las preguntas hasta que no quede ninguna. Les comentamos que, bueno, que va a haber una charla dentro de 2 semanas que va a seguir con este tema también, que tiene que ver con eficiencias de bombeo y algunos errores que por ahí pueden evitarse. Bueno, lo vamos a invitar a Sebastián Lanzini de Rotor Pump. Y les dejamos, bueno, una encuesta última sobre, bueno, qué les pareció la charla, que esto siempre, como todo, nos ayuda a tratar de mejorarlas. Bueno, yo sigo, era un poco para los que tenían que seguir, pero sigo con las preguntas que, como decía, tenemos varias. Sí. Ahí sí, un tema que no se habló es más o menos los costos más o menos aproximados de milímetro por hectárea. Y en la planilla esa está analizándose un sistema, por ejemplo, la zona sudeste, y cuánto sería el costo utilizando gasoil, costo conectado a la red eléctrica y costo utilizando un alternador. Ahí aparece dentro de la planilla, que bueno, cualquier cosa después se explican de dónde salen estos cálculos y a lo mejor habría que corregir un poco las tarifas, porque las tarifas son muy complicadas con todos los componentes que tienen y muchas veces la tarifa es en función de muchas cosas operativas, de cuánto uno utiliza para asociarlo a los milímetros que aplica, etcétera, etcétera, y del acuerdo que tiene uno con la empresa eléctrica. Perfecto. Pero también algo que yo iba a hablar en esta charla, pero no llegué.
Sigo con otra de las preguntas de Juan Carlos Mora, que dice, ¿podés explicarnos un poco mejor sobre las válvulas de triple efecto y si es cierto que deben colocarse inmediatamente a la salida de la bomba, a la salida, perdón, de la caseta de la bomba? La válvula de triple efecto es una válvula que permite la salida de aire cuando arranca la bomba. Expulsa todo el aire de la columna. Después, cuando está funcionando, alguna burbuja de aire que esté dando vuelta le permite la salida. Pero igual ahí está muy cerca, así que poca burbuja va a haber, pero muchas veces se incorpora por vórtices. Si la bomba no tiene una sumergencia ideal, entra aire a la bomba y se generan vórtices con aire y bueno, se expulsa. ¿Y cómo funciona en forma inversa? Si se apaga la bomba, al romperse la vena líquida, o sea, al separarse, se genera esa succión famosa, esa depresión interna, que permite la entrada de aire y permite el establecimiento de vuelta de la presión atmosférica dentro de la tubería. O sea que ese es en principio el funcionamiento de estas válvulas de doble propósito. Excelente. Fernando Orellana, hay dos preguntas que hizo, que también las voy a leer juntas. Una ya la leímos, que tenía que ver con los caudales chicos. La segunda era si la válvula de aire a la salida de la bomba se pone siempre. Yo acá me sumo a esa pregunta y lo que quería preguntarte, Hernán, es si yo tuviera que poner, supongamos que nuestro presupuesto es limitado y tengo para poner una válvula de aire, ¿cuál sería el mejor lugar para ponerla? Y yo la pondría a la salida de la bomba. Okay. Pero la verdad que no hace al presupuesto ponerla también al final de la bomba, al final de la red de tuberías. ¿Por qué? Porque va a haber un aire incorporado que yo lo voy a ir expulsando, y por en este caso, ¿cómo lo voy a expulsar? Lo voy a expulsar a través del pivote. Pero para expulsarlo a través del pivote, pensé que el pivote tiene bajantes. O sea que hay que arrastrar el aire de una manera, ¿viste? El aire es una velocidad importante para arrastrar esa cantidad de aire. O sea, van a existir problemas de que se achica la sección de pasaje, más que hay un aire atrapado que si no sale rápido al principio puede llegar a generar sobrepresiones. Si no sale rápido, no, si está. Yo les digo, está bien, si te cortan las dos piernas, que te corten una, pero mejor tener las dos. Claro, claro. Y Mario Valdés pregunta sobre la pérdida de carga, dice, ¿de qué forma este efecto me puede afectar los milímetros que le estoy aplicando a mi cultivo? Es decir, ¿generaría una desuniformidad de lámina? Y si la genero, ¿qué solución tengo para ir midiendo la lámina que voy aplicando? No, la pérdida de carga es una pérdida de presión. Nosotros, es así. Si nosotros tenemos un sistema que tiene mucha pérdida de carga porque va a gran velocidad, nos obliga a nosotros a poner una bomba con mayor presión y el pivote, cuando le llega al agua el caudal que necesita y la presión que necesita, ni se da cuenta qué es lo que pasa aguas arriba. Lo que sí nos damos cuenta nosotros es que tenemos más consumo de potencia y tenemos más efectos de fenómenos transitorios, nada más. El pivote ni se da cuenta sobre ese tema. Y de pronto yo tengo un sistema, pero ¿cómo yo le incremento la pérdida al sistema? Eso es lo que no comprendo. Si yo tengo un sistema funcionando, incrementar la pérdida es hacerlo más rugoso, claro. aumentarle el caudal para que aumente la velocidad, pero ese sistema ya está, a no ser que quiera utilizar una tubería o un sistema dimensionado por un determinado caudal y le quieren poner un pivote con un caudal mayor. ¿Será esa la pregunta? En general, viste que bueno, aparece el coeficiente, hay un coeficiente que aparece en muchas cartas de aspersión, creo que es el coeficiente que hablaste hoy, que de alguna manera es con el que se calcula esa pérdida de carga, y hay dos cosas que a mí me desataba la pregunta de Mario. Número uno es que la pérdida de carga no es una condición estática, sino que, por lo que yo entiendo, y acá te pido que me corrijas, con el tiempo la pérdida de carga, no sé cuánto, ¿no? Si es que varía poco o no, pero varía, dependiendo a que, bueno, vamos a tener desgastes, incrustaciones, vamos a tener, digamos, corrosiones de los materiales,
Entonces yo mi pivot hice la carta de aspersión hace 5 años y lo quiero usar esta campaña. Por ahí está bueno hacer algunas mediciones de pluviometría, contemplando de que pueden haber que alguna de esas condiciones puede ser modificado, ¿no? Bueno, eso sí, claro. Primero, ¿qué modificaciones puede haber? Primero, las boquillas con el tiempo, si pasa algún sólido pasante, las van agrandando. Por erosión las van desgastando, o sea, las boquillas se hacen más grandes. Si las boquillas se hacen más grandes, el caudal demandado es mayor. Si el caudal demandado es mayor, la bomba busca un punto de menor presión para mantener, porque ella puede hasta un determinado valor, o sea, ella mantiene la energía que entrega la mantiene como constante. Entonces, ¿qué pasa? Le demanda un mayor caudal. Al demandar un mayor caudal, hay una mayor velocidad dentro de la tubería. Entonces hay mayor pérdida. Entonces ahí tenemos. Las boquillas tiran más porque se agrandó el agujero. Al agrandarse el agujero, la bomba va a tirar menos presión porque tira más caudal, y al tirar más caudal va a haber más pérdida de presión. O sea, empieza a escaparse todo de acuerdo al original. Y sumado a todo esto es que la bomba se va desgastando con el tiempo y que las bombas se van desgastando con el tiempo, fundamentalmente. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Muchas veces uno los tiene en cuenta al principio y le pone un coeficiente adicional de seguridad, como pensando, esto va a pasar, bueno, trabajo ahora con mayor presión disponible, para después no tener problemas en el futuro. Bien. Estoy leyendo que hay muchos de vuelta agradecimientos. Me lo estoy salteando, pero hay muchísimos, porque quiero ir a las preguntas. Hay uno de Mariano que dice, por ahí es algo que ya contestamos, pero por ahí se puede hacer una respuesta bien concisa. Dice, ¿puede clarificar mejor, de acuerdo a los materiales de cañería, cuál sería el menos susceptible a golpes de ariete? Hoy había mostrado la presentación con distintos tipos de materiales. No, pero igual lo digo de vuelta. El golpe de ariete es función de la velocidad interna y de la rigidez de la tubería. La rigidez de la tubería, olvidándonos del acero y todo eso, donde la onda va rapidísimo. La onda en el acero va a 1200 metros por segundo, va más que la velocidad del sonido, es una locura. Bueno, vayamos al PVC. El PVC, ¿cómo se determina la clase del PVC? Empecemos del principio. ¿Cómo se determina la clase del PVC? Por ejemplo, la norma IRAN, ¿cómo dice que es clase 10, clase 6, clase 4? Toma la resistencia a la tracción del PVC al año 50, la divide por la resistencia a rotura, o sea, donde se rompe, dice, bueno, esta es la resistencia máxima. Uno va incrementando la tensión, y pronto se rompe. Después de muchos años determinan una resistencia máxima de referencia. Esa resistencia la dividen por 2,6, que es el coeficiente de seguridad. Y además se extrapola a 50 años considerando que hay una pérdida por vejez. O sea, uno ya dice, uy, mi tubería hoy en teoría se tendría que romper a 2,6 veces la presión con que está funcionando. Pero esas son normas y uno se ajusta a las normas. Por eso yo digo, muchas veces, tener una sobrepresión del 50% por encima de la clase de la tubería, no se preocupe, que poco les va a pasar. No les va a pasar nada en cuestión de sobrepresiones. Entonces, yo tengo dos tuberías de PVC, una de 200 y una de 250 para el mismo caudal. La de 200 me da 2 metros por segundo de velocidad interna y la de 250 me da 1,12, creo que era 1,2. Es verdad, la de 250 me cuesta más plata, pero las condiciones hidráulicas de funcionamiento de la 250 me evita problemas de sobrepresiones. O sea, estoy del lado de la seguridad en cuanto a las sobrepresiones. Entonces, la persona que dice, no me importa, yo le pongo los elementos de seguridad y me voy a la de 200, yo le aviso. Piensen también que al tener un diámetro menor, o sea, una velocidad mayor, les va a exigir una potencia mayor, y esa potencia mayor es más costo operativo, y ese costo operativo va a pagar la diferencia, en ciertos casos en poco tiempo, en otros casos en más tiempo, pero siempre va a pagar la diferencia entre las dos.
Entonces yo digo, elijan para esa situación la de menor velocidad y comprueben que ese costo adicional ampliamente lo van a pagar durante la operación del sistema. O sea, como les dije, no pasar de velocidades de 1,5 es lo ideal para el PVC y de 1,8 para el polietileno. ¿Por qué por el polietileno 1,8? Porque la velocidad de la onda, al ser flexible, no es tan grande y las sobrepresiones son menores. Y con respecto a esto, hay una pregunta de Pablo Acatoli, que dice, ¿cómo influye la longitud de la tubería en el golpe de ariete? Dice que no la veía reflejada en las cuentas. O sea, mi pregunta es, supongamos dos sistemas totalmente idénticos, con mismo material, mismo diámetro. Está claro. Bueno, le voy a preguntar. Hay una longitud que se llama longitud crítica. La longitud crítica es la longitud que tarda la onda en ir y volver. Por ejemplo, si yo tengo una onda que va a 200 metros por segundo y tengo una cañería de 400 metros, la longitud crítica es el tiempo, no, perdón, es así. Lo que influye es el tiempo de cierre. Si el tiempo de cierre es pausado y lento, es distinto a si es instantáneo. Entonces digo, bueno, yo cierro se me corta el flujo en 2 segundos. Entonces, en 2 segundos, la onda, ¿cuánto recorre? Si va a 200 metros por segundo, recorre 400 metros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vuelve la onda, porque en cuenta que está cerrada la válvula, al estar cerrada la válvula, es mucho peor, está la bomba apagada. Entonces es mucho peor el efecto porque se encuentra con una pared. En cambio, si la longitud como se llama, es muy corta, vuelve la onda y todavía no se terminó de apagar la bomba. Entonces se encuentra que la bomba todavía está tirando un poco de agua que le hace una especie de freno. Entonces sí tiene que haber la longitud. Para mayores longitudes es aplicable la fórmula de Alieve en la mayoría de las condiciones. Y para menores longitudes hay otra fórmula que se llama la de Michaux. Pero como yo les dije cuál es lo maximorum que pueden tener, me concentré en la de Alieve. Pero piensen, lo de la celeridad de la onda. Es el tiempo que tarda, la longitud crítica es la longitud en que la onda va y vuelve y coincide con el tiempo de cierre de la bomba, o sea, el tiempo de apagado instantáneo. Por eso, cuanto mayor longitud, mayor efecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque se puede aplicar esa fórmula, pero no aparece en la fórmula. O sea, esa fórmula es viable para esa solución. Bueno, excelente. Acá hay otra pregunta. Pasa que estamos hablando de... Sí, son por ahí conceptos medio puntuales. Yo desde ya que lo que invito a todos, hoy habíamos mandado esta encuesta de los que le interesaba ponerse en contacto con Hernán, nosotros después le pasamos a Hernán todas estas personas que pidieron que los contactaran, así que la respuesta ahora por ahí va a ser concisa para poder responder a todos, pero después si quieren profundizar pueden hablar directamente con ellos. Claro, pero quiero resumir esto. Fíjense, por ejemplo, ¿cuándo se aplica esa fórmula? Cuando el tiempo de cierre es menor que el tiempo que tarda en la onda en ir y volver. ¿Entiendes? Es así. ¿Y cuánto va a ser cuando la longitud es más larga? Se está más del lado de esta situación, pues la onda tarda más. Claro, claro. Bueno, está buenísimo. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿qué recomendaciones nos da para eficientizar los sistemas de riego actuales? ¿Qué interacciones entre bomba, válvulas, accesorios nos ayudarían a bajar los consumos energéticos? Esta es una pregunta que también creo que hoy algo mencionaste sobre el diámetro de la cañería, y hay muchos productores que por ahí están en esa disyuntiva de, bueno, por ahí hago una inversión ahora, pero el retorno de esta inversión, depende de mi proyecto de riego, puede ser rápido. ¿Hay alguna recomendación genérica como para poder hacer un buen uso y no desgastar, digamos, parte de la potencia que se genera
que puede aplicar a varios casos. Pero es así, por ejemplo, si yo tengo una tubería ya dimensionada, y uno puede calcular respecto al diámetro comercial superior cuánto es el incremento de potencia que me genera, y a veces se justifica, no se justifica. El tema es que nosotros, cuando estamos, voy a sacar esta encuesta que tengo acá, el tema es que cuando nosotros vamos a regar, tenemos, por ejemplo, en un caso, tengamos una red eléctrica. Es energía, por ejemplo, energía de Salto Grande, que era energía hidráulica, que se transformó en energía eléctrica, que vino conducida por cables. Esa energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Esa energía mecánica es la que hace dar vuelta a la bomba, y esa bomba gira y transforma esa energía mecánica en eléctrica. En cada paso, en cada mutación de energía a otra energía, hay una pérdida de eficiencia o hay un factor de servicio, hay un paso. Entonces lo que uno busca es tratar de eliminar esos pasos. Pero después está atado ¿a qué? A que las bombas sean de eficiencias, a que el motor tenga un buen factor de servicio, si un motor de presión, si al motor eléctrico también tenga alta eficiencia, si a la transmisión tenga alta eficiencia. O sea, uno tiene que tratar de todo ese conjunto, bajar las pérdidas en el paso de la energía que va fluyendo hasta transformarse en energía eléctrica. Entonces, si tiene ese paquete, y bueno, empecé a buscar todos los elementos que te dan mayor eficiencia. Punto importante, la bomba, la eficiencia de la bomba. Punto importante, el motor. Si tienes un motor ya bastante baqueteado, y bueno, vas a tener un consumo importante para lograr una energía mecánica que accione la bomba hidráulica mucho mayor que tendrías con un motor nuevo y que tenga un buen factor de servicio. Y lo mismo pasaría con un alternador o con un motor eléctrico. Ese paquete es tener buenas eficiencias en los componentes. Después en la tubería la única forma es bajar las velocidades. ¿Para qué? Para el factor esa energía que se pierde en presión, eliminarlo y bajar la potencia instalada en la bomba. Perfecto. Acá tengo otra pregunta que dice, hola Hernán, habla del mantenimiento del sistema hidráulico de los TIL. Pregunta cada cuántos años sería recomendable cambiar el aceite hidráulico. Pero, bueno, voy a hablar, porque Sí, me dijeron que no pasa nada, no pasa nada. el aceite hidráulico no se cambia, nunca. Lo que se cambia son los filtros, una vez por año. El filtro que está a la salida de la bomba de aceite. Perfecto, perfecto. Ahí, de vuelta, se pueden poner en contacto con Hernán si les interesa conocer más. Si es de Balcarce, que lo llame al ingeniero López Olacinegui y listo, lo resuelve. Perfecto, perfecto. Después otra pregunta que dice, bajo su experiencia, ¿cuáles son los inconvenientes más comunes en sistemas de riego actuales en funcionamiento? O sea, pregunta de casos de éxito o fracasos en sistemas de riegos argentinos. No sé si de los proyectos en los que estuvieron relacionados ustedes desde el diseño. Lo que pasa, entiendo. Lo que pasa es que un sistema de riego, un proyecto de riego, no es un equipo de riego de fierros con ruedas que da vuelta. Esa es la realidad. Entonces, uno tiene que ver primero el lugar donde va a ser, las características de todo tipo, hasta las características de capacidad de sustentación del suelo para las huellas, si puede o no puede, si soporta una pluviometría intensa al final, o se genera escorrentía, o se embarra tanto que no puede avanzar. O sea, hay muchos detalles que el ingeniero de riego toma en cuenta antes de ofertar un equipo. En este caso, hay una cosa que pasa en este país, no creo que en todos, donde los proveedores de sistemas de riego además hacen el servicio del riego, o sea, están vendiendo un producto, pero además ingeniería, que muchas veces no se la reconocen, pero están vendiendo mucha ingeniería para que eso sea efectivo. Problemas, he visto problemas en Patagonia de este tipo. Además, hay muchas veces que se injertan cosas, se viene, tengo esta bomba, tengo este motor, o tengo este pozo de gas, y empiezan a hacer ese tipo de cosas, pero el pivote es un sistema muy noble, que si uno lo calcula bien, no tendría que tener problemas. Esa es la realidad.
Yo sobre Pues, esto, sobre esto quería seguir con una pregunta que hoy, mientras dabas la charla, se me había ocurrido. Vos hablabas de que, bueno, las ondas, digamos, de presión que se generaban de sobrepresión, sí, por el golpe de ariete, se iban como amortiguando por la pérdida de carga que vamos teniendo, o sea que de alguna manera, lejos del punto de bombeo, la pérdida de carga es menor. Perdí conexión. ¿Qué pasó? Ahí está. A ver, ahí se me escucha. Es así, es así. Lo que va pasando, se va perdiendo por fricción toda esa sobrecarga. O sea, se va perdiendo fricción, calentamiento del agua. Viste, el agua tiene una capacidad calorífica grande, o sea que no sube, es imperceptible el incremento de la temperatura, pero todo eso es pérdida por calor. Todas esas sobrepresiones que se generan, o sea, se pierde esa energía generada, se pierde de esa forma. Y después se vuelve al estado de equilibrio, que es el estado de régimen permanente, que es el estado inicial. Claro, mi pregunta era si esas sobrepresiones de alguna manera pueden afectar, porque hoy quedó claro que el daño que se puede generar sobre las tuberías. Ahora, esas sobrepresiones del golpe de ariete pueden llegar a dañar otros componentes, como por ejemplo aspersores o la bomba misma. Eso siempre afecta y hay además, si uno se pone un estetoscopio y empieza a oír lo que pasa en una cañería, uno siente como si fuera una ametralladora. Son todos variaciones de presiones, burbujas que explotan, que implotan, o sea, son todas ondas de sobrepresión que se transmiten en el sistema. Hay estudios en tuberías de PVC que analizan la vida del PVC en función del uso que se le da y en función de los arranques y las sobrepresiones y las ondas que uno puede generar en la operación. Todo eso atenta contra la vida final del PVC, pero igual la vida está proyectada a 50 años, así que mucho no hay que preocuparse. Pero yo he visto efectos de esta fatiga en accesorios de PVC inyectados rotos en 2 o 3 años. Claro, claro. Y Mario pregunta, ¿de qué forma puedo ir midiendo la presión del sistema? Sé que el manómetro muchas veces no es fiable y por todas las cuestiones que recién expuso puede ser un tema muy variable. O decir la presión del sistema, realmente lo que se mide es la presión a la salida de la bomba y la presión antes de entrar al equipo. Claro, claro. Sí, si es un manómetro bueno, de calidad, no tendría ningún problema, son medidas. Y si uno quiere tener un registro, bueno, puede poner uno que va registrando en forma continua las presiones. Eso es ya cuando uno quiere empezar a estudiar mejor si está teniendo efectos de fluctuaciones de presión. Perfecto. Y leo la última pregunta. Nos preguntan, ¿las diferencias de presión a lo largo del equipo se mantienen constantes para diferentes presiones de entrada o los valores relativos? Por ejemplo, si en la cartilla menciona que la presión de entrada es de 37 psi y en el voladizo de 27 psi. Cuando el manómetro del caño vertical marca 30, al final tendría 20. O sea, lo que está hablando es si, creo que lo que quiere decir es si las diferencias de presión en la entrada se traducen como diferencias en la misma magnitud en la salida. Es así, si yo entro con 25 metros, después hay una pérdida de presión a lo largo, pero es una pérdida que está asociada que los caudales van variando también, se llama gasto en ruta, porque van saliendo por los aspersores caudal, y la pérdida se va como definiendo de a tramos, porque cada tramo entre aspersores tiene un caudal mayor el que está aguas arriba que el que está aguas abajo, o sea, hay una pérdida de presión. Si yo bajo, pero hay una cosa también, generalmente cuando uno usa aspersores con regulación de presión, uno pone un incremento de presión adicional para cubrir la pérdida de presión en el regulador de presión. Muchas veces ese incremento adicional cubre para que todos los aspersores estén funcionando a la misma presión y a la presión de diseño. Muchas veces, si la pérdida de presión en la entrada baja tanto, que ya se comió ese incremento que uno puso,
sí, ahí va a pasar que no va a llegar con la presión al último aspersor con la presión adecuada. Eso sí pasa. Sobre eso yo también sumo una cosita, de vuelta es un concepto para que me lo corrijas. Entiendo que en el agua, considerada como un líquido incompresible, que tiene muy poca compresión, la presión se transmite instantáneamente, eso quiere decir que si yo tuviera un salto repentino de presión en la entrada del pivot de 5 psi, eso inmediatamente se va a traducir como un salto de 5 psi en la salida. No así el caudal, ¿no? El caudal tiene el tiempo que demora en llegar de un extremo al otro, pero la presión sería instantánea. Entiendo que... Sí, el incremento de presión sería instantáneo, ¿sabes por qué? Porque además es hierro, y la celeridad de la onda del hierro es altísima. Pero también hay que pensar que la onda se va amortiguando porque en cada salida expulsa o entra, ¿viste? Es un fenómeno que hay que entenderlo como es, pero es más complejo porque tiene muchas salidas. Pronto tengo 150 salidas en el camino y me altera toda esa onda original. Fíjense lo que es la velocidad, por ejemplo, el caso del tsunami, no tiene nada que ver con esto, pero el tsunami se mueve casi a 200 metros por segundo. Es una onda, pero no es una onda de masa, es una onda de presión, de onda larga. 200 metros por segundo son 720 kilómetros por hora, por eso hay un tsunami a 3.000 kilómetros y ya están todos corriendo, porque en 5 horas se le viene la ola. Y bueno, ese es lo que es el agua, esa cosa tan extraña en su comportamiento. Y todo es porque es como un sólido líquido. Es así. Transmite vibración, movimiento así oscilatorio, que no es de masa, y cuando llega a la orilla se empieza a frenar y se transforma en energía de masa, y empieza a empujar todo y pasa lo que pasa. Pero lo que yo quería hablar era lo que son los fenómenos que pasan con el agua por su característica de incompresible. Es como un sólido líquido. Claro. Y bueno, para cerrar, yo te quería pedir un tip. O sea, si todas las personas que se sumaron hoy a escucharte tuvieran que llevarse algo, un consejo práctico para mañana, por lo menos, cuando vayan al campo, todavía hay muchos que no están regando, pero para cuando empiecen a regar, revisen algo, vean algo, hagan una medición. ¿Cuál sería un consejo como para que se lleven? Y mira, el primero es operen las bombas con cuidado. Operen el sistema con cuidado y traten de limitar las variaciones de velocidad dentro del sistema, si tienen tuberías. Después, el otro es, verifiquen si la presión de entrada al pivote es la presión que tuvieron en su momento. Lo ideal es, cuando uno empieza a trabajar, medir esa presión y tener por temporada, ir analizando la evolución de esa presión, que puede llegar a cambiar también, porque si la freática, ¿cómo se llama?, el acuífero sube, uno puede llegar a tener más presión disponible para el mismo caudal, ¿viste? O sea, eso también, las variaciones en el acuífero te pueden engañar, porque la bomba te va a entregar más, porque está más desahogada en su energía entregada. Pero también te dice, y sería bueno, yo tendría un cuaderno, mediría las presiones todos los años de entrada y salida, cada tanto hacer un estudio de la curva del pozo bomba, porque hay un sistema que se llama sistema pozo bomba. Entonces yo digo, bueno, este pozo cuánto me tira, y calculo el caudal que me tira, ya sea con un caudalímetro llenando un volumen, y la presión con que tira. Entonces veo mi curva pozo-bomba, cómo está funcionando, pero también puede variar estacionalmente en función de la depresión dinámica, que varía porque es un acuífero natural. Pero más que todo es que tengan conciencia que los problemas están en la velocidad de variación de movimiento, la variación de velocidad, la velocidad de variación de velocidad. Ahí está. Y la velocidad de variación de velocidad es lo que hay que tener siempre bajo control. Y siempre las válvulas de aire son importantísimas. Por el aire que está disuelto, por el aire que manda la perforación, que toda la columna está llena de aire generalmente, porque se va desagotando si no tiene válvula al pie, y porque en el caso de presión incorporan aire.
Bueno, buenísimo, excelente. Gracias, Hernán. Se nota que de esto podemos estar días hablando y que son fenómenos complejos, que también es complicado tratar de llevarlos de una manera simple en un webinar a conceptos prácticos, porque atrás hay, como decías hoy, muchos fenómenos físicos que son bastante complejos, así que estuvo excelente. Por mi parte, te quería agradecer. Y bueno, nada, espero que en algún momento podamos seguir hablando de esto. Inclusive nosotros, como hacemos las encuestas, eso va a dar la posibilidad también de que, bueno, nos digan en algún momento que quieren saber más sobre estos temas, así que sería un buen punto para volver a hablar. Muchísimas gracias Sí, por la charla. para. Sí. Una cosa final, porque también es un concepto que muchos se creen que achicando el diámetro uno tiene más presión. Esa es la aplicación del sentido común sin conocimiento ni experiencia. Pues imaginan que como la aprietan al agua, el agua está más apretada, tiene más presión. Pero es todo lo contrario, achicándole el diámetro, aumenta la velocidad y la componente de energía, lo que crece uno, baja el otro. Si aumenta la velocidad, baja la presión. Es una energía disponible, aumenta uno, baja el otro. Entonces, si aumento la velocidad, baja la presión disponible, y viceversa. Y bueno, un concepto de que todo les llama la atención, de por qué el diámetro, cuanto mayor diámetro, más presión disponible. Yendo a la manguera, uno cuando aprieta la manguera, ¿qué hace? Le reduce la sección y toda esa energía de presión que uno hace fuerza para mantener se transforma en energía cinética, y cuanto más chiquito es el agujero, como se mantiene el caudal por la ecuación de conservación de la masa, que es la ecuación de continuidad, el agua llega más lejos porque tiene más energía cinética. Bueno, excelente. Demasiado denso, demasiado... No, está buenísimo, y de hecho también nos sirve a nosotros para aprender muchas cosas de lo que mencionás. Es más, el ejemplo de la manguera alguna vez lo he usado yo y equivocadamente, así que está muy bueno el concepto que nos transmitís, Hernán. Gracias por la charla y muchísimas gracias por compartirnos todo esto que de vuelta creo que de a poco se va a ir traduciendo en mejores gestiones de todo lo que es riego, que hoy ya vimos que también es un impacto importante que genera, más allá de la economía del productor, en el uso de este recurso que es importante para el mundo. Sí, yo quería decir al productor que detrás de una cotización de riego hay un montón de cosas, de conocimiento, de tiempo, de ingeniería aplicadas. No es ir y comprar un kilo de carne, muchas veces se lo toma así, pero no, hay un montón de conocimientos y todos están al tanto de estos conocimientos y todos lo aplican para ofrecer el mejor producto y la mejor solución a los clientes, a los clientes potenciales. Esa es la realidad. Bueno, espero, uno siempre se hace crítica, no sé si después voy a criticar si hablé muy rápido, si fui confuso, si fue bueno, fue malo, espero haya sido lo mejor. Como dije, desde las 4 de la mañana que di la charla 5 o 6 veces, espero que esta haya sido buena como las otras que di cuando estaba durmiendo. Nada más, les agradezco, espero que les sirva y nada más. Saludo a todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Hernán. Gracias también a todo el equipo de HMSA. Y bueno, nos estaremos viendo ya en otra oportunidad. Un abrazo grande. Ok, saludos a todos. Chau. Chau.